nosotros. Ahora sí, vamos a la historia de la palabra del Señor. Abra su Biblia. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Ruth. En el libro de Ruth, ¿verdad? Se siente un poco raro. Mucha gente dice, ¿dónde está ese libro? Bueno, Ruth está donde siempre ha estado en la palabra del Señor. Está en medio de Jueces y Primera de Samuel. Ahí usted encontrará a Ruth. No la busque en el Nuevo Testamento, que no la va a encontrar, ¿verdad? Ruth, el libro de Ruth. Reiteramos la bienvenida a la familia Echeverría, que estuvieron fuera una semana. Les extrañamos muchísimo y nos da mucha alegría tenerles de regreso, tenerles con nosotros de regreso en nuestra casa, ¿verdad? Ruth capítulo 1. Sí, por favor, usted se pone de pie, porque después usted se va a sentar y yo me voy a quedar de pie. Entonces, ¿verdad? Para que leamos todos la historia de la palabra del Señor. Abra su mente, abra su corazón a lo que Dios en esta mañana le va a hablar, ¿verdad? El libro de Ruth solamente son 4 capítulos, 85 versículos en todos los 4 capítulos, sumándolos. Pero, hermanos, hay mensajes ahí. Vemos la historia de la redención humana plasmada en los 85 versículos de este hermoso libro de Ruth, ¿verdad? Ruth y Esther son los únicos 2 libros con nombres de mujeres en los 66 libros que tiene la Biblia. Ruth y Esther. El libro de Ruth no lo escribió ella, se supone que lo escribió el profeta Samuel, ¿verdad? Así es de que ninguna mujer escribió libros de la Biblia, pero fueron parte de la historia de la Biblia, ¿verdad? Así es de que le damos gracias al Señor por esta mujer de origen moabita, ¿verdad? Dios sacó a esta mujer de los pueblos gentiles, paganos, pecaminosos, para plasmarla y ubicarla y establecerla nada menos y nada más que en la línea genealógica de David y del Señor Jesucristo. Rahab era también cananea. Rahab viene a formar parte de la línea genealógica del Señor Jesucristo. Después Ruth también, que era moabita. Así es de que mire, Dios no hace acepción de personas y Dios tiene trazado una línea. Tenía trazada una línea para salvarnos a nosotros. Y aquí el tema central de este libro es la redención, y a eso vamos a estudiarlo, ¿verdad? Quizás no podamos cubrirlo todo en este día, pero por lo menos vamos a iniciar hoy. Abramos la Biblia, Ruth capítulo 1, versículo 1 al versículo número 7. ¿Lo tenemos todos? Ok, haciendo así, vamos a leerlos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice la Biblia, póngale mucha atención a cada uno de los versículos, porque son muy significativos. Dice, aconteció en los días que gobernaban los jueces. Ahí hay un mensaje ya. Que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar a los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos que tenía. Versículo siguiente. Dice, el nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su esposa o de su mujer era Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y el versículo 3, empieza la tragedia. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó Noemí con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas, que era prohibido para ellos, pero solo esperaron que el padre muriera para casarse con las moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth. Y habitaron allí 10 años. 10 años. El versículo 5 dice, y murieron también los 2 hijos, que se llamaban Malón y Kelión, quedando
así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Qué tragedia, hermanos. Y el versículo 6 dice: entonces se levantó con sus nueras, sus 2 nueras, ¿verdad? Acuérdense que eran moabitas. Alguien dijo, ¿verdad?, de esa relación de nueras y suegras, alguien dijo que la suegra dijo: no era la mujer para mi hijo, por eso le pusieron nuera, dice. Dice, en los campos de Moab. ¿Le gustó esa? ¿Le gusta el chisme a ustedes? Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Aleluya. Y el 7 dice: salió pues del lugar donde había estado. ¿Cuántos años? 10 años con ella, sus 2 nueras, que no eran las de sus hijos, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá, donde Dios, dice, había visitado y había dado pan en medio de la hambruna. Y caminaron alrededor de 60, 80 kilómetros desde Moab hasta Belén de Judá. Aproximadamente caminaron 7 a 10 días para regresar a la casa donde había pan. Señor, muchas gracias por esta lectura. Muchas gracias por esta historia fascinante, Señor, que nos narra tu palabra, Señor, que nos va a hablar de una manera especial en esta mañana. Señor, este libro es un libro muy conocido, con un contenido cotidiano, Señor, muy parecido a las situaciones que nosotros vivimos a diario. Muy parecido, Señor, a nuestros sufrimientos, a nuestras situaciones. Padre, hoy tú vas a usar este libro o este mensaje para edificarnos, para fortalecernos la fe, para ayudarnos a entender, Señor, el tema central de toda la Biblia está reflejado en este libro de Ruth bien claramente, donde el tema de la redención es recurrente en las líneas de este contenido del libro. Señor, muchas gracias por habernos redimido. Muchas gracias, Señor, por haber pagado un precio en la cruz del Calvario para redimirnos de la condenación eterna y del pecado, Señor. Hoy nosotros, como redimidos, te damos las gracias de una manera especial, y la iglesia también dice amén. Pueden sentarse, amados hermanos, muy amables en leer la palabra del Señor juntamente conmigo. El tema que queremos compartir en esta tarde es de la tragedia a la esperanza. De la tragedia a la esperanza. Si hay alguien que puede transicionarnos a nosotros de las tragedias de la vida, de las situaciones adversas de la vida, de los fracasos de la vida, de las frustraciones de la misma, a la esperanza, ese se llama el Señor, el cual es el que estaba guiando la historia de esta familia, que no estaba ajena a su voluntad. Eso quiere decir que nada de lo que a nosotros nos ocurre está desapercibido por Dios. Nada de lo que nosotros experimentamos, Dios está desapercibido. Todo lo que vivimos, lo que pasamos, lo que experimentamos está en el control de nuestro Dios, como lo demuestra en este hermoso libro de Ruth. De la tragedia a la esperanza. Quizás solo podamos iniciar el contenido de estos 4 capítulos que contienen 85 versículos de este mensaje de redención que encontramos en el trasfondo de este libro. Desde el punto de vista histórico, el libro de Ruth describe o narra los sucesos de la vida de una familia israelita originario de Belén de Judea. Esta dramática historia sucedió en los tiempos
de los jueces. Si usted lee el versículo 1, hace énfasis. Y cuando nosotros entendemos y sabemos a qué se refiere, usted que sabe y lee la Biblia, usted que estudia la Biblia, sabe que el tiempo más caótico, que el tiempo más difícil, que el tiempo más rebelde del pueblo de Dios fue precisamente en los tiempos de los jueces. Si usted lee el último versículo del libro de los jueces, que está en el capítulo 21, en el versículo 25, usted se va a dar cuenta que lo que ese versículo dice: en estos días no había rey en Israel, y cada persona hacía lo que bien le parecía. Esa era la condición espiritual en el tiempo de los jueces. Israel pecaba en extremo con Dios. Israel se olvidaba de los preceptos y los mandamientos de Dios, y el Señor los disciplinaba con naciones paganas que vinieran a conquistarlos, que vinieran a disciplinarlos. Israel reconocía que habían alejado de Dios. Israel volvía en amores con Dios. Se acababa el tiempo del primer amor y del amor y de la comunión con Dios. Israel volvía de nuevo a hacer lo mismo. En el tiempo de los jueces conocemos muchos hombres y mujeres, incluyendo Débora, que fue una de ellas, que Dios usó para disciplinar a su pueblo y gobernar a su pueblo a través de los jueces que el Señor elegía en esos tiempos caóticos. Bueno, este libro de Ruth se desarrolla precisamente en un ambiente de esos, cuando nadie hacía lo que Dios quería, todo mundo hacía lo que bien le parecía. Ese era el ambiente, la condición espiritual cuando se escribe esta historia. El mensaje central del libro de Ruth es revelada aquí: la providencia y el amor fiel de Dios, transformando la tragedia y la amargura del alma en esperanza a través del mensaje de la redención humana. El libro de Ruth comienza con un tema recurrente, y es notorio que dice que la hambruna azotó la tierra de Canaán, y precisamente en Belén de Judea. En Belén de Judá dice que la hambruna azotó la tierra, y algunos optaron por huir a tierras extranjeras para escapar de aquella calamidad. Qué extraño es que en la tierra de Belén de Judea, cuando nosotros estudiamos el nombre de Belén, que fue donde el Señor Jesucristo nace, desde ahí el Señor nace y viene al mundo el Salvador. Para nosotros Belén significa en hebreo Betlehem, que significa casa de pan. Pero en este momento la casa de pan ya no es más casa de pan, y podemos llamarla casa de la calamidad a causa de la hambruna que llegó a esa tierra. Y esa hambruna es consecuencia precisamente de la idolatría, de la rebelión, de la indiferencia de su pueblo a los mandamientos de su Dios. Entendemos entonces el por qué aquella hambruna. Este particular libro ilustra el hecho de que el plan de redención de Dios incluía gentiles que durante la época del Antiguo Testamento se injertaban en el pueblo y en la comunidad de Israel al mostrar un genuino arrepentimiento, como les dije acerca de Rahab. Rahab era una cananea que estaba ahí cuando Josué y el pueblo de Israel llegaron a conquistar Jericó, pero ella reconoció el amor y el poder del Dios de Israel y se convierte en una heroína de la fe en medio de una nación pagana, y viene a formar parte de la genealogía precisamente de Jesucristo. Y anterior a Ruth,
entonces tenemos a Rahab. El tema de la redención es la centralidad de todo el libro. La redención humana. Siendo el papel de pariente redentor, Boaz, uno de los tipos del Antiguo Testamento más claros del ministerio del Señor Jesucristo en el plan de redención de Dios. Las palabras redimir, redención, redentor aparecen 23 veces en los 85 versículos de este libro. Un redentor es aquel que saca lo mejor de lo peor. Que fue lo que hizo Boaz. Eso fue lo que hizo Boaz con Ruth. Y esto mismo fue lo que hizo el Señor Jesucristo con cada uno de nosotros. No teníamos ningún valor, mas sin embargo nos redimió y nos dio lo mejor que Dios tenía para nosotros. Alabemos al Señor por sus misericordias y sus bondades. Algunos aspectos muy relevantes en esta historia que queremos avanzar. Es muy difícil cuando hay mucho contenido, hay mucho donde y poder hablar para poder entender en cabalidad la introducción de este libro, pero yo quiero compartir algunos aspectos relevantes en esta historia, por lo menos en estos versículos que nosotros leímos. Y el primer aspecto es una tragedia familiar. Una tragedia familiar muy conocida y muy común dentro de nuestra vida aquí en esta tierra. Usted ve lo que pasó con esta familia. Eso lo vivimos nosotros. Eso lo pasamos nosotros, ¿verdad? Los seres humanos, mientras estemos en esta tierra, no estamos exentos de pasar situaciones extremas, trágicas como esta. Del versículo 1 al versículo 5 nos vamos a estar enfocando en este punto. Una tragedia familiar. Primero, antes de que ocurra la tragedia, vino el hambre a aquella tierra de Belén. Y la familia de Elimelech se muda de Belén de Judea a la nación de Moab. Eso no es nuevo para nosotros. Nosotros, la mayoría de los que estamos aquí, somos personas emigrantes que venimos a esta nación porque había una mejor oportunidad de vida a esta nación. O usted vino aquí para conocer Nueva York. Lo veo muy calladito, está muy santito, ¿verdad? Todos venimos a esta nación, la mayoría, no todos, pero la mayoría venimos a esta nación a buscar una buena, una mejor oportunidad de vida para nuestra familia. ¿No es así? Es así, claro. Reconózcalo. Reconozcamos los que venimos a esta nación a buscar un mejor futuro para nuestras familias. Y Dios usa aquello para llevar adelante su plan de redención. Dios usó el interés que había en mi corazón al decidirme venir y viajar a esta nación para buscar un mejor futuro. Y Dios usó esa intención, Dios usó aquella determinación que hubo en mí para salvarme la vida en esta nación. Lo que ha sido para muchos, esto es lo que ha ocurrido. Han dejado sus países por diferentes razones, motivos y circunstancias, y han venido a una nación extranjera, extraña como esta, y Dios aquí los ha alcanzado. ¿A cuántos Dios ha alcanzado aquí con el evangelio en Estados Unidos? Levánteme la mano. ¿A cuántos? ¿A cuántos el Señor los alcanza aquí? Gloria a Dios. Hermanos, somos mayoría. Somos mayoría, ¿se da cuenta? Claro, muchos venimos ya siendo conocedores de Dios, pero la mayoría nos alcanzó en este país el Señor. Entonces, lo que sucede aquí con esta familia es muy familiar para nosotros. Es muy común para nosotros que Elimelech, el esposo de Noemí, el padre de Malón y Kelión, decidieron mudarse a la tierra de Moab porque en Belén de Judá había hambre y no tenían nada que comer. El hombre determinó hacer sus maletas e ir a una nación extraña y enemiga de Israel, Moab. Cuando hablamos de Moab y el origen de esta nación,
que siempre peleó contra Israel desde que Moisés venía en el desierto. Y en el libro de los Jueces, del capítulo 3, peleó con Israel ahí alrededor de 18 años. Era un enemigo de Israel. Ahora bien, ¿cuál es el origen de Moab? Si usted lee Génesis capítulo 19, los descendientes de Moab, el origen de esta nación, nace de una relación incestuosa entre Lot y sus hijas. Esos hijos que nacen de esa relación, más bien de la mayor, son los descendientes de Moab. En los últimos versículos del capítulo 19 de Génesis usted va a encontrar eso. Y los descendientes de la hermana menor, de la hija menor de Lot, nacen o se originan los amonitas, que más tarde se constituyen en naciones enemigas de Israel. Lot, todos conocen a Lot, ¿verdad? Elimelech decide marcharse a Moab. Claro, en medio de cualquier circunstancia, se mudaron a Belén, se mudaron de Belén a la nación de Moab para buscar mejores oportunidades para su familia. Esto sucede a menudo en nuestra sociedad. En el tiempo que los jueces gobernaban el país, se conocen como tiempos hostiles y pecaminosos, donde el pueblo de Dios se había olvidado de su ley y de los mandamientos de su Dios. Por esto entendemos lo del hambre, y esto lo justifica. ¿Por qué el pueblo sufrió aquella hambruna? Y no es nuevo solamente en este libro. Acuérdense que cuando Abraham no tenía comida en su tierra, se fue, dice, porque había una hambre en la tierra de Canaán, y se fue a Egipto a buscar mejor condición de vida. Es recurrente en la palabra del Señor, y es recurrente en nuestra sociedad estas personas que emigran buscando mejor oportunidad. Siendo así, la nación de Moab siempre fue enemiga del pueblo de Dios. En medio de que ellos se establecen en la tierra de Moab, empieza a aparecer los ecos de la tragedia. Si usted lee precisamente el versículo número 3, se va a dar cuenta que vienen ya los ecos de la tragedia para aquella familia que se habían movido de Belén, de la pobreza, del hambre, a una tierra que supuestamente era mejor para vivir. Estando ellos establecidos ahí, Ruth 1:3, empieza entonces a aparecer la tragedia, lo inesperado. ¿Verdad? Como sucede en las tragedias, como sucede en las circunstancias difíciles, inesperadas, sorpresivas, dice el versículo 3 que murió Elimelech, marido de Noemí. Y quedó ella, por lo menos quedó con sus 2 hijos. En la cultura judía, cuando moría el esposo, era común que la obligación de esa madre, de esa viuda, recaía sobre los hijos. Sobre los hijos. Aquí resalta ese detalle. Quedó ella con sus 2 hijos, por lo menos viuda, triste, de luto, pero tenía sus 2 hijos. En una tierra extraña, sufriendo este dolor, sufriendo esta tragedia, pero tenía sus 2 hijos. Pero el versículo 4, hay un cambio drástico ahí. Los cuales, los hijos, tomaron para sí mujeres moabitas, que era prohibido ante la ley de Dios que un judío se casara con una mujer o un hombre extranjero, y menos pagana como de estos países. Muchos estudiosos aducen que lo hicieron porque su padre ya estaba muerto.
cuando el gato no está, dicen en mi pueblo, los ratones hacen party. Y esperaron que su padre muriera para ellos escoger la mujer en una tierra extraña. Y dice, tomaron para sí mujeres moabitas. Me imagino que Noemí, porque era una mujer temerosa de Dios, conocedora del pacto, conocedora de las leyes, de los mandamientos, me imagino que Noemí tuvo que haber pasado un momento difícil explicándole a sus hijos que lo que iban a hacer iba en contra de la ley de su Dios. Mas, sin embargo, a veces sucede eso en nosotros como hijos. A veces nosotros como hijos no escuchamos la voz de nuestros padres, que nos hablan con la experiencia que ellos tienen de vivir la vida. Y pareciera que lo que diga el padre, lo que dice la madre no tiene razón, o pareciera que no tiene fundamento, porque en ese momento de juventud nosotros pensamos y creemos que lo sabemos todo, pero no sabemos nada. Cuando la madre o el padre aconseja a sus hijos, ma, otra vez, ma, leave me alone, ma, déjame tomar decisiones, pa, déjame tomar mis decisiones, ya soy mayor de edad. Me imagino que esto ocurrió aquí con la madre. Mas, sin embargo, pudo la decisión de los hijos, porque al final y al cabo tú tienes que soltarlo. ¿Y qué vas a hacer? Ellos toman sus propias decisiones, aunque estas decisiones más tarde sean equivocadas y tengan consecuencias, pero las toman. Tomaron para sí mujeres moabitas. Por eso los hijos que están acá, escuchen el consejo de sus padres. Escúchenlos. Para tomar decisiones serias, importantes en su vida, escuchen a sus padres. El hijo que escucha a su padre y a su madre, le va a ir bien siempre. Le va a ir bien siempre. Un amén nada más, no. Bendito Dios. Ya no es bueno decir esas cosas aquí, pero tienen que decirse. Tienen que decirse. Los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth. Y habitaron en esa tierra, ¿cuántos años? 10 años. Todo iba bien. Todo iba bien. Las moabitas tenían la cultura de adorar a sus dioses paganos. Las moabitas tenían una cultura diferente a la cultura de los israelitas. No sé cómo lograron adaptarse, si es que se adaptaron, pero vivieron ahí 10 años. En esa tierra, casados los muchachos y las nueras con su suegra viviendo ahí en la casa. Siempre se habla de la relación entre suegras y nueras, ¿verdad? Hay un tabú ahí escondido, pero a veces nosotros somos afortunados de tener suegras buenas. ¿Cuántos de los que están aquí tienen una suegra buena? Gloria a Dios, ¿eh? Somos afortunados. ¿Y cuántos tienen suegras especiales? Porque hay suegras especiales. Sí. Eso del tabú de que la suegra hay suegras especiales. Y hay también nueras especiales que le hacen la vida imposible a su suegra. O viceversa. Por eso alguien dijo, esa no era la mujer de mi hijo, dice. Y desde ahí sale el nombre de nuera, dice. Nuera. Pero habemos muchas personas que tenemos suegras muy buenas. Yo tengo una suegra muy buena y tengo que decirlo porque aquí está.
Ahí está Yor también, que está diciendo que tiene una suegra buena, ¿va, Yor? Y la hermana Martina también tiene una buena suegra. Gracias al Señor por ello. Vivían juntos, ellos dos más la madre de los muchachos. Versículo 4. Hasta ahí todo era felicidad. Hasta ahí por lo menos estaban ya superando el dolor de Elimelech, del padre, del esposo. Se miraba una familia feliz. No había hambre en Moab. Tenían todo para vivir. Y de repente continúa la tragedia. Versículo 5. Algo se rompió ahí. Algo vino de manera sorpresiva. Y no dice cómo ni por qué, solamente dice: y murieron también los dos hijos, Malón y Kelión. Qué difícil, hermano, para esa esposa viuda, que también sus dos hijos murieran de manera sorpresiva, de manera trágica, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Porque por lo menos sus dos hijos eran el amparo de ella, y aquí quedó completamente desamparada, solamente con sus dos nueras. Ojalá que hayan cosechado una buena relación, porque si no, va a arder Troya, dice. Ojalá que hayan tenido una buena relación. Ojalá que Noemí haya sido buena suegra. Y ojalá que Orfa y Ruth hayan sido buenas nueras. Una verdadera tragedia familiar. ¿Qué hacemos en medio de una situación similar como esta? Te digo que este es un libro muy común. Aunque es un poco raro el libro de Ruth. Quizás ustedes dijeron: Ruth, ¿y quién es Ruth? Pero hermanos, esta es una historia que nos toca la puerta de las casas. Nos toca en lo cotidiano, en la vida diaria. Vemos esto. ¿Qué hacen ahora con esta tragedia? ¿Qué haces en una situación como esta? ¿Qué actitud adoptas o cómo enfrentas esta situación? ¿O qué hace Dios en medio de la tragedia? Es muy difícil este cuadro. Ya está el cuadro y es uno muy difícil. Muy difícil. Para allá vamos, porque queremos ver cómo los hilos de Dios, queremos ver cómo los hilos de la voluntad de Dios van tejiéndose hasta llevarlos hacia donde Dios quiere llevarlos. El aspecto número 2: regreso a la casa del pan. Belén de Judá significa casa de pan. De pan. Casa de pan. ¿Por qué? Porque en el versículo 6 vemos ya un rayo de esperanza de Dios. Versículo 6 dice: entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab. Porque Noemí escuchó decir, escuche bien, estando todavía en Moab, Noemí escuchó decir que el Señor había visitado a su pueblo y le había dado pan en abundancia allá en Belén de Judá. Y usa esta traducción 1960, visitó a su pueblo. Y cuando Dios visita a su pueblo, Dios trae consigo bendición. Cuando Dios visita a su pueblo, se disipa la hambruna, se disipa la tragedia y viene la esperanza. Cuando Dios visita a una familia, trae consigo bendición. Cuando Dios visitó en el Antiguo Testamento a Saraí y a Sara,
quedó embarazada. Cuando Dios visitó a la Virgen María en el Nuevo Testamento, quedó embarazada del Espíritu Santo. Cuando Dios visitó a Elizabeth, la esposa o la madre de Juan el Bautista, siendo estéril, quedó encinta. Las visitas de Dios sobre su pueblo traen bendición. Por eso deja que Dios te visite hoy. Deja que Dios te visite hoy. Deja que Dios te visite hoy. Eso traerá bendición para tu vida. El regreso a la casa de pan. Moab, paganismo. Y si lo vemos en un cuadro, que de repente nosotros nos regresamos a Moab, o nos vamos de la bendición de Dios y nos movemos al paganismo, y de repente ahí nos va mal, suceden tragedias, ok, suceden tragedias, está bien, que sean como enseñanza para nosotros, pero regresa a la casa del pan, regresa a la casa del pan, donde ahí mora algo especial de Dios. Regresa. ¿Por qué te quedas allá? Regresa a la casa de pan. Escucharon que había disipado el hambre. Escucharon que allá las cosas estaban bien. Y en medio de la tragedia de esa Noemí desamparada, con unas mujeres moabitas, de haber dicho: ¿qué hago yo aquí? ¿Qué hago yo aquí lejos de mi tierra? ¿Qué voy a hacer más aquí si al cabo allá ya Dios visitó esa tierra? Esa fue la determinación de Noemí y de Ruth de salir de Moab. No podían quedarse en el lugar de la tragedia y del dolor. Decidieron regresar a Belén, a la casa de pan. Y el Señor siempre está esperando que nosotros regresemos a la casa del pan. Que más tarde nació el Hijo de Dios ahí, y que más tarde en los evangelios se autodeclara: yo soy el verdadero pan del cielo. El que había nacido en Belén de Judea, más tarde estaba diciendo: yo soy el verdadero pan del cielo. Pero hay que regresar a esa casa. Hay que regresar a esa casa. En medio de cualquier circunstancia, escucha bien esto, las decisiones que tomemos determinarán nuestro futuro. En medio de las tragedias de la vida, de las circunstancias, de los fracasos, de los desencantos de la vida, hermanos, escúchenme, las decisiones que tomemos marcarán nuestro futuro. Mire este caso. Decidieron regresar, o por lo menos Noemí. Y como sigue diciendo el versículo 7, salió pues del lugar del dolor, salió pues del lugar de la tragedia donde había estado, dice el versículo 7, y con ella salieron sus dos nueras. Y comenzaron a caminar para volverse a la tierra donde había pan, a la casa de pan. Eran alrededor de 60 a 80 kilómetros caminando. Un promedio, porque no habían medios, no habían recursos. Un promedio de 7 a 10 días caminando. Caminando. Bajo el sol, bajo lo frío del desierto, pero iban a la casa de pan. No importa en lo que te encuentres en el camino de regreso a la casa del pan, te espera el Señor en esa casa. El Señor está esperando por ti. El Señor está esperando por ti. Ante todo el panorama oscuro y lleno de incertidumbre, Dios les está dando aquí un rayo de esperanza. Un rayo de esperanza, porque Dios
nunca nos va a abandonar en medio de las tragedias. Dios empieza a tejer el hilo que la va a conducir a un mejor lugar. Dice el versículo 8: y Noemí le dijo a sus dos nueras: vuélvanse cada una de ustedes a su madre. Jehová haga con ustedes misericordia, así como ustedes la han hecho conmigo y con mi esposo y con los muertos, con mis hijos. Luego Noemí las besó y alzaron su voz y lloraron. Noemí y sus dos nueras lloraron abrazadas porque ya estaba oliendo a una despedida. Lloraron juntas las tres. Y Noemí recalca el versículo 11: vuelvan mejor a sus casas, vuelvan mejor. Y vamos a pasar al versículo 14 para ir avanzando. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, porque se amaban, porque había una buena relación entre Noemí, Orfa y Ruth. Y Orfa besó a su suegra, gloria a Dios. Mas Ruth se quedó con ella. Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: he aquí, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete mejor con ella, vete con ella. Yo voy para mi pueblo. Tú vete con ella, a tus dioses, a tus padres, a tus madres, a tu familia. Regrésate mejor. Y Ruth responde en el versículo 16. No hay una declaración tan poderosa como esta. Viniendo de una mujer pagana, extranjera, ajena a los pactos de Dios. Cuando Ruth escucha que Noemí le está diciendo: regrésate tú también con Orfa, respondió Ruth: no me ruegues que te deje y que me aparte de ti. Eso le engrifa a uno, hermano, el cuerpo. Porque a donde quiera que tú fueres, yo voy a ir contigo. Y donde quiera que tú vivieres, yo viviré contigo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Aleluya. Mire, hermano, olvídese. Eso pareciera una promesa de un esposo a una esposa. Parece la promesa que yo le hice a la pastora en el altar, ¿verdad? En la salud, en la enfermedad, en la abundancia, en la escasez, hasta que la muerte nos separe. ¿Ah? Ahora sí. Y le dice: donde tú murieres, también yo voy a morir. Y ahí será mi sepultura. Hermana, ella no es de Israel, ella es de Moab. Mas sin embargo, esta mujer ha abrazado el Dios de Noemí. Mas sin embargo, esta mujer ha hecho un pacto de amistad. Ay, eso que el nombre de Ruth en hebreo quiere decir amiga y compañera. Amiga y compañera quiere decir Ruth en el idioma hebreo. El espíritu de Ruth. Aquí se manifiestan dos espíritus. El espíritu de Orfa es aquel espíritu desleal. El espíritu de Orfa es aquel espíritu infiel, que abandona en los momentos más difíciles, que abandona en los momentos de la tragedia. Orfa,
Cuídese del espíritu de Orfa. El espíritu de Orfa abandona en medio de las tragedias de la vida. Hermano, yo he escuchado muchos casos de esposos y viceversa que abandonan a sus cónyuges en medio de los diagnósticos médicos. Sí, usted no, pues yo, entonces usted vive en Marte, porque yo sí. Yo sí. En medio de la escasez, en medio de la enfermedad, se manifiestan estos espíritus de Orfa. Orfa dijo: ok, es verdad, ¿qué voy a ir a hacer a Israel? Yo no conozco allá, mejor me regreso a mis dioses y a mis padres. Mas sin embargo, aquí hay un espíritu de lealtad. Mas sin embargo, el espíritu de Ruth es un espíritu de lealtad. Donde tú te mueras, yo me voy a morir. Donde tú vivas, yo voy a vivir. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Óigame, hermano, eso es demasiado grande. Eso resalta esa frase, esa determinación de Ruth. Gloria a Dios. El espíritu de Ruth se manifiesta en la lealtad y la amistad sincera. Ese es. Noemí de una u otra manera había dado casa, le había dado a su hijo, a su esposo, le había dado albergue, le había cuidado, le había hecho comida. Y en el mejor, en el peor momento, Orfa le dice: ya no más. ¿No le parece eso a personas ingratas que hay en nuestra sociedad? Sí, ese espíritu se manifiesta. Y en las iglesias se manifiesta también. En todo lado se manifiesta. Pero también se manifiesta el de Ruth. También se manifiesta el de Ruth, de agradecimiento, de lealtad, de amistad. Aleluya. Dele un aplauso al Señor. Claro que sí. Le dije que esta historia tiene tanta tela que cortar. Apenas estamos en el segundo aspecto, que es el regreso a la casa de pan. Tenemos que pasar al tercer aspecto. Y ahí se dan cuenta el versículo 18. Lo cierra todo ese punto número 2. Y cuando Noemí vio que Ruth estaba resuelta, cuando Noemí se dio cuenta y escuchó, hermano, lo que Ruth le dijo, no le dijo nada más. Solamente le dijo: vámonos, hija, vámonos. Vamos a estar juntas. Vamos a vivir este momento juntos. Regresaron a la casa del pan. Pero vamos al tercer aspecto. El encuentro con su destino. El tercer punto. El encuentro con su destino. Versículo 19. Tanto para Ruth como para Noemí. Siempre que salimos y Dios nos va guiando de los momentos trágicos de la vida, de las frustraciones, de los desencantos, de las experiencias malas, y vamos caminando en pos de Dios, siempre nos vamos a encontrar con nuestro destino. Siempre será así. Para que esto ocurra, tienes que salir de donde estás, de esa circunstancia, para que tengas una cita con tu destino. Hay que dar un paso. Hay que determinarse a salir de ese estado o de esa condición para poder entonces transicionar
con nuestro destino. Con nuestro destino. Versículo 19, mire lo que ocurre. Anduvieron pues ellas dos. Ya Orfa iba. Claro, ella estaba más cerca de Moab. A ella les tocó caminar 7 o 10 días para llegar allá. Anduvieron ellas hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que, habiendo entrado en Belén, ¿después de cuántos años? Pues de 10 días. Y yo no sé, cuando tú entras a tu pueblo después de tantos años. Mire, yo tuve una experiencia el año pasado. Tenía yo 31 años de no entrar a mi pueblo, a mi tierra. Y cuando pisé la tierra de mi pueblo, ya la gente mayor empezaron a decir: ese el hijo de don Salomón ha regresado. El hijo de don Salomón. La gente joven ya no la conocía, porque imagínense, en 30 años lo que pasó y no pasó, tantas cosas. Pero la gente lo reconoce a uno, ¿no es así, hermano Eddie? Hermano Rosario. Y no es el hermano Eddie el que regresa. Y no es la hermana Rosario la que regresa a Sensembra. Le digo yo que esta historia no es lejana a nosotros. Toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían: a Ruth nadie la conocía, pero a Noemí sí, porque Noemí era de ahí. Porque 10 años atrás Noemí se había movido de ahí, y en 10 años la gente no cambia tanto. En 30 sí, dice la pastora. Y no es esa Noemí. ¿Por qué la gente se admiraba por Noemí? Cuando Noemí se fue de Belén de Judea, su nombre significa dulce, agradable y placentera. Para los judíos, el nombre de una persona significaba demasiado. Nosotros, los occidentales acá, le ponemos cualquier nombre a nuestro Dios, ni sabemos qué significa. Los judíos no. Los judíos le ponían, Elimelech significa Dios es mi rey. Noemí significa dulce, agradable y placentera. Entonces el pueblo se conmovió, el pueblo se admiró después de 10 años, porque la señora venía completamente diferente. Ella lo dice. Ella misma se encarga de describir qué es lo que ella tiene y por qué está diferente. No es esa Noemí. No es esa la dulce, la placentera, la agradable. Otra persona regresó a Belén. ¿Qué le pasó a Noemí? ¿Y por qué viene con esa extranjera? ¿Y por qué viene con esa señora moabita? El 20 lo dice todo. Noemí respondió: no me llamen Noemí. No me llamen dulce, no me llamen agradable, no me llamen placentera, llámenme Mara. Y Mara significa amarga y amargada. Claro, no podemos juzgar a Noemí, porque lo que pasó a Noemí no es cosa fácil. Yo no me atrevo a juzgarla. No me llamen dulce, no me llamen amarga, no me llamen agradable, no me llamen placentera, llámenme amargada,
llámenme amarga, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso, el Shaddai. Eso quiere decir Todopoderoso, el Shaddai. Aquí cabe una pregunta: ¿el Señor le puso en amargura? ¿O el Señor permitió esa tragedia para trazar las líneas o el hilo de lo que Él quería hacer con toda la humanidad? Aquí Noemí está culpando a Dios. Pastor, pero usted dijo que Dios tiene control de todas las situaciones que nos pasan. Sí. Él controla todo. Él permite o no permite. Y si algo sucede, Él trata de sacar lo mejor de eso peor. Y si algo me sucede, si una tragedia me sucede, es porque Dios tiene algo mejor, es porque hay un destino mejor, es porque Dios tiene algo y va a hacer algo poderoso. Noemí dice: en amargura me tiene el Shaddai. Claro, hermano, la actitud de la persona tiene que ver mucho. Aquí le miraron el semblante a Noemí diferente. El semblante de Noemí era completamente diferente. Por eso los de Judá dijeron: ¿es esa Noemí? Oh. Y allá en nuestros pueblos la gente siempre dice: admira. Y tienen una manera, hermano, de expresarlo. A mí mucha gente dice, porque allá me decían tono, a mí tono, me conocían tono. Porque el tono que conocían en Quebrada de Arena era un tono pícaro, mujeriego, era un tono diferente. Pero el tono que llegó 31 años después, dijeron: tú eres pastor. Eres pastor. Le digo: por la gracia de Dios que me perdonó, por la gracia de Dios que me perdonó, yo no puedo, hermano. Y yo quedé admirado con muchos primos míos ahí en ese pueblo. Y andaban conmigo en la misma pachanga, la misma mujeriada. Y me encontré con ellos, pastores de iglesia. ¿Cómo? ¿Eres pastor? Sí, soy pastor. Hermano, las cosas que Dios hace, nadie las puede entender. Nadie. A Noemí, por su semblante, la habían desconocido. Estaba tan golpeada por la vida. Las tragedias la habían golpeado. Las tragedias la habían amargado, le habían quitado la alegría, la dulzura. La habían marcado. Quizás el rostro de ella era triste. Quizás representaba lo que ella dijo. Y mire, y ella misma se puso el nombre, no fue Dios. ¿Cómo Dios le va a poner a ella amargada? No, ella misma se lo puso. Ella misma dijo: llámenme Mara. Dios no le va a poner hacia ella. Y el 21 dice, ya estamos aterrizando. Yo me fui llena de mi pueblo. Me llevé a mi esposo, me llevé a mis 2 hijos, me llevé la ropita que tenía y me fui para Moab.
pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías y amargadas. ¿Por qué me llaman Noemí? Ya que el Señor no ha dado testimonio contra mí y el Shaddai me ha afligido. Ella estaba con eso. Todavía Noemí no podía entender lo que Dios estaba haciendo. Pero hay algo que podemos notar en medio de la tragedia de Noemí. Por lo menos Noemí no quedó desamparada. Por lo menos Dios le puso una mujer, una amiga, una compañera a su lado, que la guardara, que le cocinara, que la cuidara. Dios no nos desampara del todo, hermano. Dios no nos abandona del todo a nosotros, que nos la juguemos ahí. No. Ruth era la prueba de que Dios estaba con ella, aunque ella no lo sabía, aunque ella no lo entendía. Todavía en medio de esos 10 años está la etapa esa del dolor, de la tristeza, de la tragedia. Ella ni sabía que se había encontrado de regreso con su destino. ¿Por qué? Porque en ese encuentro con nuestro destino la actitud es muy importante. Y Dios le demuestra, en el último versículo, el Señor le demuestra que Dios tiene cuidado de todo. Dice el versículo 22: así volvió Noemí y Ruth la moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab y volvió vacía, volvió amargada, volvió triste. Y llegaron a Belén. Y llegaron en un momento crucial. Mire cómo el Señor las estaba esperando en el momento de la cosecha. En el momento de la siega de la cebada, que tenían que olvidar el hambre que había habido en ese lugar antes. Hermano, cómo Dios nos recibe a nosotros. Llegaron justo al momento de la siega de la cebada, que es un alimento muy parecido al trigo, que es un alimento muy nutritivo, parecido al trigo. Y llegaron a la casa de la abundancia. Llegaron y salieron de la tragedia a la esperanza de Belén de Judá. Eso es lo que hace Dios con nosotros. Quizás tú en esta tarde te preguntas: ¿por qué te han pasado tantas cosas en tu vida? ¿Por qué todo tiene un porqué y una explicación desde la perspectiva de Dios? Dios tenía que traer a Ruth de allá para ponerla aquí en el capítulo 2. Tú vas a ver el encuentro que hay ahí con su destino en la genealogía del Señor Jesucristo. El Señor te saca de la tragedia a la esperanza de un futuro mejor, de un futuro mejor. Y aunque te haya dolido, porque los procesos duelen, no tengo yo cara para juzgar a Noemí pasando la experiencia que pasó allá en Moab, pero sí puedo ver y resaltar la soberanía de Dios en todo esto. Quizás tú no has entendido lo que has vivido antes, o en estos meses o años atrás, pero Dios te trae hoy para que entienda que Él tiene un futuro mejor para ti, y que estás en el momento de la cosecha, y que estás a tiempo de reconocer al Señor para que entres a la cosecha espiritual que Dios tiene para tu vida. Vamos a ponernos en pie y vamos a pasar aquí al altar unos minutos. Corre al altar, corre al altar. Pasa aquí a sellar esa palabra. El Espíritu Santo la quiere sellar en esta tarde. Corre, pasa al altar.
unos minutos nada más, para que el Espíritu Santo de Dios selle esa palabra en tu corazón. Señor, muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias por tu palabra. Si hay alguna persona aquí que no conoce al Señor, que se apartó de Dios y que ha pasado situaciones difíciles, trágicas, difíciles en su vida, hoy el Señor te está invitando a que regreses a la casa del pan. Regresa a la casa del pan. Regresa a sus brazos. Él quiere consolarte en esta tarde. ¿Cuántos quieren reconciliarse con el Señor en esta tarde? Dios te está llamando que regreses a la casa del pan. El Señor visitó su tierra de nuevo para que Noemí con Ruth regresaran a la abundancia que Él tenía preparado para ellas. Dios tiene preparado un mejor futuro para ti, pero tienes que regresar, salir de la condición de que encuentras, salir de Moab para llegar a Belén. Vamos, sal de Moab y llega a Belén. Decídete. Tú eres el único que puede decidir salir de Moab, de la tierra del dolor, de la tierra del sufrimiento, a la tierra de la cosecha, a la tierra del pan, donde no te va a faltar pan, donde no te va a faltar nada, porque el Señor será tu pan. Señor, muchas gracias. Aquí, Señor, está mi hermano. Aquí están en el altar, Señor. Solo tú sabes la situación que están pasando. Solo tú sabes la situación que están pasando. Señor, abrázalos. Señor, te abraza en esta tarde. Señor, te abraza en esta tarde. Aleluya. Regresa a la casa del pan. Decide regresar a la casa del pan. Noemí decidió. Padre, en el nombre de Jesús, lo espera la abundancia, lo espera la cosecha. Aleluya. Padre, quizás hay cosas que Él no puede entender ahora, pero las entenderá después. Noemí no tenía el libro de Ruth. Nosotros sí lo tenemos. Podemos ver cómo se teje la soberanía de Dios para bendición de nuestras vidas. Podemos ver cómo Dios nos transiciona de una condición dolorosa a una ciudad de abundancia y de consuelo. Oh Señor, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias.